Más de 500 árboles de la Amazonía se pierden por cada hectárea de bosque deforestada. Ante esto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, invitó a las comunidades del país y puntualmente al arco amazónico que están ubicadas sobre el sur del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo a salvar la selva, dijo la ministra. A las comunidades en el Caquetá, en el sur del Meta, en el Guaviare, en el Putumayo. El gobierno colombiano y el presidente Gustavo Petro está firmemente comprometido con su bienestar y que podamos construir una economía que sea ejemplo mundial con la biodiversidad, que sea ejemplo mundial de salvar la selva, de cuidar la selva y que en el centro esté ese campesinado que ha estado abandonado por tantos años. Queremos trabajar con ustedes, estamos consiguiendo los recursos, estamos escuchando cómo queremos avanzar en este proceso. Agradezco a las comunidades de Cartagena del Chairá y a todas las comunidades del sur del Meta, Guaviare y Caquetá que hemos avanzado en estos acuerdos por la no deforestación y es hora de que vayamos trabajándolos para demostrarle al mundo que sí podemos salvar la selva y darle bienestar a los campesinos en la selva. Sí, estamos, Gustavo, justamente conociendo cuál va a ser y queremos conocer en detalle cuál va a ser este plan de acción planeado, planteado y propuesto por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, máxime cuando es la selva nuestra la que se incendia todos los años, cuando son las hectáreas de selva las afectadas del departamento del Guaviare y que generan un impacto no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. ¿Cómo frenar la deforestación? ¿Cuál viene a ser el plan B o el plan A que está planteando desde el Ministerio de Ambiente la ministra Susana Muhammad? Salvemos la selva, no tale, no la queme, no la incendie. Brentón, con extractos naturales, el amigo de tu hígado y de la piel. Prevenga el hígado graso, elimine el barro y los cálculos biliares. Brentón estimula la producción de la bilis, la cual ayuda a descomponer las grasas, a disminuir el colesterol alto y los triglicéridos. Brentón evita enfermedades como el estreñimiento, la hepatitis, la cirrosis, las flatulencias y el odioso mal aliento. Brentón, con extractos naturales. De venta en las tiendas Naturista La Mejorana en San José, carrera 20, calle 9 esquina y nueva sede en Calamar Guaviare, diagonal a Supermercado La Séptima. 2022 fue el año de buenas historias, de tristes desenlaces, pero también de numerosos oyentes que se sumaron al servicio de noticias en Hoy por Hoy de Caracol Radio Guaviare y Guaviare Estéreo. Feliz Navidad y prosperidad en el año 2023. Les desea Caracol Radio, más compañía. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Las voces que son noticia en Caracol Radio. Es justamente para complementar la nota que hacíamos con la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, quien está a esta hora con nosotros en línea porque está muy preocupado desde este ministerio, desde este gobierno, por el tema de la deforestación. Ministra, ¿qué hacer en estas zonas distantes, de zonas apartadas, con tantos factores que influyen en la deforestación? Ministra, buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Pues tenemos que seguir trabajando en nuestra estrategia que implica convertir esos núcleos de deforestación en núcleos de desarrollo forestal bajo acuerdos campesinos. ¿Esto qué significa? Que hay una alternativa para el campesinado de producir de una forma que conserve la selva y no que destruya la selva. Y que tenemos que lograr que esto sea rentable, que le dé seguridad jurídica sobre la tierra a ese campesinado y que construyamos una gran fuerza para salvar la selva, en donde en el centro esté las garantías, los derechos y el bienestar de ese campesinado que está en estas regiones amazónicas y donde podemos juntos y juntas construir un futuro que conserve y no que destruya esa selva.
Pero justamente, ¿cómo, señora ministra? Nuestra emisora está en el municipio de Calamar, se llama Guaviare Estéreo, emisora comercial que llega al municipio de Calamar, al municipio de Miraflores, Guaviare, y nos están escuchando justamente las personas que son foco y de este tipo de propuestas. Entonces, ¿cómo lograr esto si es que es negocio llegar y talar? ¿Cómo se va a contrarrestar y cuáles vendrían a ser esos acuerdos con las comunidades? ¿Cuándo se van a hacer? ¿Cómo se van a realmente a plantear para que estas iniciativas realmente aterricen en ellos? Bueno, los acuerdos ya se están haciendo y lo clave aquí es comunicar varias cosas. Lo primero es que el gobierno nacional no va a sustraer reservas de ley segunda para convertirlas en tierra agropecuaria. Los grandes deforestadores están acaparando tierra con la expectativa de que una vez deforesten, el gobierno tendrá que convertir esos baldíos en tierra agropecuaria y ahí es donde multiplican las rentas del valor de la tierra en ese gran proyecto ganadero. La alternativa que va a poner o que está poniendo en un artículo del Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional es la figura de las concesiones forestales comunitarias hereditarias. ¿Esto qué significa? Que a los núcleos de juntas de acción comunal y las familias campesinas que entren en los acuerdos con el gobierno, se les entregará hereditariamente el uso del suelo a cambio de un trabajo económico que conserve la selva, en el cual el gobierno nacional llegará a acuerdos de pago por servicios ambientales, pero también generará el fomento de esos núcleos de desarrollo forestal. Esto ya se está realizando en varios puntos entre el sur del Meta, el Guaviare y el Caquetá. Lo que queremos es convertir esto en una gran política de Estado sostenible en el tiempo, con seguridad jurídica para las familias. Hasta ahora esos contratos de uso se hacen solamente por 5 años y sabemos que eso no le sirve al campesinado, porque eso no les da la seguridad jurídica. Lo que estamos proponiendo es que les demos ese uso hereditariamente y consolidemos esta economía forestal donde se puedan utilizar productos maderables, productos no maderables, pero de forma sostenible con la asistencia técnica, el crédito y la inversión del Estado. Y con los oportunistas, ministra, ¿qué hacer con los oportunistas legales e ilegales que obligan al pobre campesino a que incluso debe derribar la selva para sembrar cultivos ilícitos? ¿Qué hacer con ese oportunismo en estas zonas apartadas de la selva colombiana? Claro, allí hay dos estrategias. La primera es que en los diálogos y el trabajo que está haciendo el Alto Comisionado de Paz, se ha incluido el tema ambiental y de la deforestación como parte de los acuerdos a los que se llegue con estos grupos. Esto es un primer tema. Pero un segundo tema es que estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación para llegar a la judicialización de los grandes inversionistas y determinadores de las grandes operaciones de deforestación, porque el gobierno lo que ha hecho en el pasado es la judicialización de los campesinos que precisamente, como usted bien lo dice, han sido empujados a estas actividades. Pero los grandes capitales y aquellos que están invirtiendo en estas grandes operaciones se mantienen en la impunidad. Y tercero, es fundamental que podamos generar con la justicia, digamos, estos procesos judiciales y también con la fuerza pública, las garantías de derechos humanos, pero también el control en algunos puntos en donde no es la base social campesina, sino grandes operaciones donde vamos a tener que hacer también operaciones. Hemos trabajado en un cambio de actitud de la fuerza pública, por eso hoy contamos con la flota Guacamayas, que precisamente contribuirá en esta temporada seca a ayudar a apagar desde el aire los incendios que se empiecen a generar. Entonces también hay un proceso de educación y hay un proceso pedagógico y de comunicación para prevenir los incendios forestales
y un trabajo de contención con la flota guacamayas de estos incendios. Y ahí también aprovecho este espacio en esta emisora para trabajar de la mano con el campesinado en el Guaviare, en el sur del Meta, en el Caquetá, en que evitemos estos incendios forestales que son desastrosos y que terminan generando más problemas con el agua, ya que estamos entrando en la temporada seca, para que estemos atentos a las alarmas y a las recomendaciones que hacemos las autoridades para la prevención de los incendios. Es el diálogo con la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad. Antes de que mi compañera Erika Alejandra interfiera sobre un tema que tiene que ver sobre los incendios forestales y los convenios, yo quisiera preguntarle, porque yo estuve justamente cuando el presidente Gustavo Petro recibió la donación de los helicópteros aquí en la base antinarcóticos de la policía en San José del Guaviare, que justamente él lo bautizó esta flota de guacamayas para controlar entre ellos los incendios forestales. Ministra, ¿dónde están los helicópteros? ¿Cuándo empiezan a operar? ¿Ya están preparados, ya están adecuados para empezar a operar en esta época de verano que ya inició, ministra? Precisamente por eso hoy tenemos el Consejo Nacional contra la Deforestación, que es la instancia donde nos reunimos con las autoridades civiles y de fuerza pública para coordinar las acciones. Allí organizaremos precisamente el despliegue de la flota, los protocolos de atención y estaremos informando al respecto. Pero es un cambio importante en la lógica de intervención de la fuerza pública, que utilizará esta flota de forma humanitaria para apoyar las situaciones que se presenten en territorio, para apoyar las comunidades y en este caso también para prevenir la expansión de incendios forestales. Este Consejo Nacional contra la Deforestación lo realizaremos hoy desde Florencia, Caquetá, porque hay que estar cerca al territorio, cerca a las poblaciones, porque entre todos y todas podemos salvar la selva, y también decir que salvar la selva paga. Va a pagar en seguridad, va a pagar en seguridad jurídica al campesinado y va a pagar en seguridad económica para las familias que entren en estos acuerdos. Por un lado, tanto de los núcleos de desarrollo forestal, pero por el otro lado también en los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Sin embargo, señora ministra, para que esto se lleve a cabo, pues se necesita fundamentalmente el apoyo, la colaboración, y justamente en ese comité que usted está haciendo referencia, me imagino estará cuerpo de bomberos de los diferentes municipios. Sin embargo, en San José del Guaviare, convenio con el cuerpo de bomberos de San José del Guaviare no hay. Ellos manifiestan que no tienen elementos de protección, se les quemaron atendiendo un incendio y no tienen elementos. Aparte de eso, no tienen convenio con la alcaldía de San José del Guaviare. Y Retorno y Calamar, pues son unos cuerpos de bomberos que realmente trabajan con las uñas y son muy pocas las unidades de bomberiles. Y por otro lado, pues la verdad se necesita es justamente fortalecerlos a ellos para que atiendan este tipo de situaciones y de emergencias que ya sabemos que históricamente se presentan año tras año en época de verano. Sí, lamentable esa situación. Parte de la adaptación climática es precisamente que la atención a los riesgos cuenten con los elementos necesarios. Tendremos ese como uno de los puntos hoy en la estrategia del Consejo Nacional de la Deforestación, y por la información que ustedes nos dan, trabajaremos con la alcaldía de San José del Guaviare y las entidades locales y regionales para solventar eso, porque es desastroso en este momento que entramos en temporada seca que precisamente no tengan los bomberos, que deben estar prestos y dispuestos pues los elementos para reaccionar. Entonces estaremos muy atentos a tener ese punto hoy en este Consejo Nacional contra la Deforestación. Y lo otro, señora ministra, justamente esas comunidades que ya están entrando a esos diálogos, habrá muchas personas que todavía no están ubicadas, no saben cuáles son las organizaciones o la entidad o quién está representando este tipo de diálogos en el departamento del Guaviare. Señora ministra, ¿nos pudiera orientar para que estos diálogos que se están dando, para que se evite la deforestación y para que se da una renta agropecuaria y los
campesinos de lo que usted nos está manifestando, que ya no son contratos de uso por 5 años, sino que serán hereditarios. ¿Cuál es la entidad, la organización que está manejando toda esta información para que los campesinos y que en este momento quienes nos están escuchando en el centro de la selva pues sepan a qué entidad acudir? Sí, se está trabajando este proceso comisionado de paz con el ministerio. Estamos trabajando conjuntamente en este proceso y esperamos en el mes de enero. Se nos fue la señal, ministra, discúlpenos, justamente cuando nos estaba dando las instituciones se nos fue la señal. Claro que sí, estamos trabajando estos acuerdos desde el Ministerio de Ambiente con nuestros referentes regionales. Vamos a organizar el contacto de estos referentes regionales para que las familias y comunidades interesadas en entrar en estos acuerdos puedan hacerlo y esperamos prontamente en las próximas semanas tener una gran asamblea campesina de la región para cimentar ya el proceso. Estamos trabajando en diferentes núcleos contra la deforestación, hemos identificado 22 núcleos, en donde también las corporaciones autónomas de la región y el Instituto Sinchi, el Instituto de Investigación Amazónico, hacen parte de esta red de instituciones para que los campesinos puedan trabajar de la mano con el Sistema Nacional Ambiental en este proceso. Adicionalmente, señora ministra, Visión Amazonía está manejando, de acuerdo pues a información entregada a nivel nacional, unos recursos muy importantes para que se frene la deforestación en la selva y para que a través de esta misma organización se aterricen muchos proyectos, programas. Qué importante sería que se tuviera en cuenta realmente las personas de las regiones para que esos recursos no sientan las comunidades que hablan de ellos y que no aterrizan justamente en los departamentos afectados. Estos recursos hacen parte de la gestión que hizo la propia ministra en Europa, la pasada visita de los varios países que intervinieron en asuntos ambientales, y justamente hace parte de los recursos gestionados por la ministra y el gobierno nacional y que hoy llegan ya a Colombia. ¿Qué hay sobre esto, ministra? Sí, varias cosas. Primero, Visión Amazonía está trabajando ya con 2.500 familias en estos 3 departamentos, que incluye el pago por servicios ambientales. Y hay que decir que en donde ha habido acuerdos con las familias para no deforestar y empezar el desarrollo de los núcleos de desarrollo forestal, proceso que lleva más de un año, hemos podido comprobar que las familias no han deforestado. Entonces sabemos que estos acuerdos, cuando se hacen con claridad con las juntas de acción comunal, funcionan. Y lo segundo, decir que hay un apoyo internacional muy importante. Y tiene usted razón cuando dice que falta claridad para las comunidades sobre cómo aterrizan estos recursos. Ahí el Ministerio de Ambiente está lanzando en el mes de enero las veedurías ciudadanas para los recursos del Sistema Nacional Ambiental, y el programa de núcleos de desarrollo forestal fortalecerá las mismas veedurías de las juntas de acción comunal para la rendición de cuentas sobre la situación de los recursos. Y estaremos trabajando en avanzar con el fondo que ya creamos en la reforma tributaria para que estos recursos vayan directamente a las comunidades, obviamente con el apoyo del Estado y el apoyo de organizaciones que apoyan al Estado, pero de la mano de los acuerdos políticos y sociales con las comunidades. Estos son parte de los desarrollos. Ya en el desarrollo del gobierno, en términos ya de mediano plazo, digamos durante estos 4 años, queremos generar el servicio de extensión forestal, que significa un servicio público que esté al lado del campesino, trabajando todos los días en el desarrollo de la economía forestal y de la biodiversidad, porque esto no es soplar y hacer botellas, esto se hace con la gente en el territorio. Pero hoy el Sistema Nacional Ambiental no tiene un ente ejecutor que esté al lado de las comunidades, y esto ha sido una gran falencia porque terminas a partir de contratos con terceros, con organizaciones sociales, se acaban los proyectos, se acaba la intervención. Por eso el Servicio Nacional de Extensión Forestal será ese ente público que se mantiene permanentemente en el tiempo, acompañando el desarrollo de la economía forestal
de la mano con las comunidades. Es un proceso que incluye, fíjese, creación del fondo, ya lo hicimos en la reforma tributaria, creación de nueva institucionalidad pública, acuerdos campesinos y fomento de esta nueva economía. Es un proceso, pero vamos de la mano con las comunidades y ha sido, digamos, bien recibido la propuesta. El siguiente paso clave es que garanticemos la seguridad jurídica a las comunidades. Las comunidades siempre tienen una ilusión de tener su título de propiedad, pero al mismo tiempo están en reservas de ley segunda. Entonces estamos creando en el plan de desarrollo esta figura de concesiones hereditarias, y es que le entregamos el permiso de uso del suelo de forma hereditaria a esas familias mientras podamos desarrollar una economía compatible con la selva. Es la forma también en la que queremos darle seguridad y garantías a estas familias campesinas. Pues ministra Susana Muhammad, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha sido usted muy amable por esta orientación frente a estos temas de gran interés para esta región de la Amazonía colombiana. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por el espacio, por poder directamente dirigirme a los núcleos de las Juntas de Acción Comunal del departamento y a invitarlos a que salvemos la selva, que no deforestemos en esta temporada seca, que no quememos, y que cuentan con el gobierno nacional para que saquemos un programa que le dé seguridad a las familias en estos territorios alejados, como ustedes mismos lo han nombrado. Y aquí están, ministra, los canales abiertos para cuando usted disponga. Estamos atentos para hablarle a las comunidades en la selva, en esta región colombiana. Y sur del Meta, son 2 frecuencias, señora ministra, una en San José del Guaviare y otra Calamar, que nos permiten la cobertura. Sur del Meta, Puerto Concordia, Puerto Rico, Mapiripán, también tenemos en la Macarena Meta, y todo lo que tiene que ver con el departamento del Guaviare, San José del Guaviare, Retorno, Calamar, Miraflores. Claro que sí, es fundamental, es muy importante porque son las regiones donde queremos hacer este gran cambio y es con la gente, no podemos hacerlo de otra forma. Gracias por este espacio.